A todos. A partir de este momento vamos a hacer una serie de videos sobre análisis de precios unitarios de una edificación. Por lo tanto, vamos a hacer un seguimiento de todas las actividades que genera en una edificación sencilla, utilizando una plantilla en Excel automatizada, el cual comprende la tabla de mano de obra, especificaciones técnicas, cantidades de obra, cantidad de insumos y recursos. Todo esto se va a ir haciendo por etapas con una explicación paso a paso con esta plantilla. Esta plantilla puede ser adquirida por ustedes de una forma gratuita. Solo deben inscribirse y darle a la manito hacia arriba. Luego me escriben solicitando la plantilla quienes estén interesados al correo que aparece aquí debajo de mi nombre, y por el mismo correo que me escriben les enviaré la plantilla para que puedan ser utilizadas por ustedes y así poder ir llevando todo el proceso paso a paso en cada una de esas actividades que vamos a desarrollar. Pues bien, primero vamos a entrar a hablar un poquito de algunos aspectos de forma general. Realmente es una observación y una recomendación para aquellos que se quieran dedicar a los costos de construcción o que vayan a generar costos de construcción. Hay un buen dicho que dice que no regales tu trabajo. A ti y a mí nos costó aprender e invertir tiempo y dinero. Esto es materiales, equipos, herramientas, trabajo y transporte. Entonces recuerda que yo no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé y por lo que el cliente no sabe o no puede o no quiere hacerlo. Para realizar un buen presupuesto tenemos que guiarnos de ciertos pasos que son importantes para poder ejercer este presupuesto o hacer este presupuesto. Debe haber unos planos bien definidos. Si los planos no están bien definidos, el resultado, que es el presupuesto en este caso específico, pues no va a ser el indicado. Debe conocerse los procesos constructivos de cada una de las actividades y estos procesos deben estar enmarcados dentro de las especificaciones técnicas, que son la base para poder desarrollar el presupuesto. Luego debemos sacar unas buenas cantidades de obras. Estas cantidades de obras vienen y dependen de dónde. Dependen precisamente de los planos. Si los planos no están definidos, las cantidades de obras van a dar un mal resultado. Posteriormente, en los análisis de precios, que es lo que nos compete a nosotros en este momento, o lo que vamos a trabajar, es donde realmente vamos a sacar cantidades de insumos y las cantidades de recursos, para luego poder tener un éxito y poder saber que tenemos un buen presupuesto. Esos son los pasos que debemos tener en cuenta. Sin embargo, ¿qué es para nosotros un presupuesto de obra? Nos dice que el presupuesto de obra es un pronóstico. Su nombre lo dice, no es una cosa exacta, pero cuando hablamos de pronóstico también hablamos de que no tiene por qué ser mucho más alto ni mucho más bajo. Tiene que estar en un margen aceptable. ¿Acerca de qué? De las inversiones. Cuando estamos hablando de inversiones, estamos hablando de dinero, de los procesos constructivos. Y aquí vuelvo y recalco, si no conocemos esos procesos y si no sabemos, no tenemos unas muy buenas especificaciones, pues vamos a tener fallas que integran una obra en la que hay que tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos. Esto nos está diciendo que
todos los aspectos hay que tenerlo en cuenta, no hay que omitir absolutamente nada, que la conforman todo ello calculado en una fecha. Y es importante porque también se resalta la fecha, porque el presupuesto hace parte contractual y tiene una validez. Por lo tanto, la fecha nos indica cuál es en el momento en que nosotros ejecutamos ese presupuesto y cuáles son los valores de los insumos en ese momento. Si ese presupuesto no se ejecuta en esa fecha, no se ejecuta en la fecha que está postulada, pues hay que hacer algunos reajustes posteriores si hay aumento de algunos de los insumos. Entonces, también tenemos que entender que el presupuesto debe ser exhaustivo, es decir, debe comprender todos los componentes de la obra, así como sus sistemas de construcción. Si existen puntos sin información o factores de ignorancia, no se debe asumir costos. En estos casos se debe completar los proyectos para estudiar los costos correspondientes. Esto es, si estamos desarrollando el presupuesto y encontramos que existe alguna falta de información, pues vayamos, busquemos la información indicada y después continuamos con el presupuesto como tal. Eso es importante tenerlo presente. ¿Cuáles son las etapas de ejecución de un presupuesto de obra? Lo primero es un estudio, clasificación e identificación de los planos. Debo saber leer los planos, debo conocerlos. Segundo, pues división de la obra en capítulos y subcapítulos y actividades menores. Desarrollar una subdivisión organizar cómo va a ser el presupuesto. Los estudios de las especificaciones técnicas. Se debe conocer la obra, se debe hacer una visita al sitio de la obra, porque es cuando tenemos algo más certero de cuando estamos haciendo el presupuesto por algunas características del sitio. Luego trabajaremos con los costos directos, donde esos costos directos no son más que la medición y determinación de cantidades de obras por cada actividad, la determinación de precios básicos, el análisis de precios unitarios, o sea, estimación de los imprevistos, análisis de precios compuestos. Por último, tenemos los costos indirectos, los cuales son análisis de gastos generales y los cálculos de honorarios. ¿Cuáles son los costos directos de una obra? Que son básicamente los que nos vamos a trabajar en este curso. Los costos directos están divididos en tres grandes rangos. Uno, los subcontratos. ¿Qué es eso? Esos subcontratos vienen del nombre porque el contrato es el general y cuando nosotros algunas actividades o algunas funciones de la obra contratamos a otra persona o a otra empresa para que no las ejecute, estamos haciendo un subcontrato. Por ejemplo, si yo voy a poner ventanas en una obra, pues en esas ventanas yo las puedo subcontratar si estoy en un área urbana. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas dedicadas a hacer ventanas. Entonces, las subcontrato de tal manera que únicamente me las están instalando, me las están colocando y todo corre por otra empresa. Pero yo también las podría hacer en la obra, me tocaría tener los perfiles, el vidrio y todo y hacer todo el proceso allá. Entonces, por eso en algunas actividades se pueden denominar subcontratación y eso hace parte de los costos directos. Luego vienen los análisis de precios y estos análisis de precios comprenden tres grandes aspectos. Análisis de precios básicos, análisis de precios unitarios y análisis de precios compuestos. ¿En qué consisten estas tres cosas? El análisis de precios básicos es aquel que va inverso dentro de un análisis de precios unitarios o un análisis de precios compuestos. Hago un ejemplo para que se entienda mejor. Los análisis de precios básicos, por ejemplo, podrían ser los concretos, los morteros. O sea, los concretos están compuestos por varios elementos: cemento, arena, agua, gran, son, gravilla, piedra.
y arena. Este conglomerado es el que nosotros llamamos concreto. Pero cuando vamos a realizar un análisis de precios unitarios o un análisis de precios compuestos, ¿qué sucede? Que vamos a necesitar concreto. Entonces es muy engorroso estar haciendo, y lo vamos a explicar con mayor detalle, estar haciendo en cada una de esas actividades. Voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una placa de cimentación, y esa placa de cimentación tiene una cantidad de actividades, pero tiene una cosa que se llama concreto. Entonces es muy engorroso sacar cemento, arena, agua en cada una de esas por cada actividad que yo desarrollo. Entonces hago un solo análisis que se llama concreto, dependiendo su característica, y esa misma la aplico en todas aquellas actividades que se vayan desarrollando. Ese precio lo aplico allá. Ese es el concepto básicamente de análisis de precios básico. El análisis de precio unitario, su nombre lo dice. El análisis de precio unitario es por la unidad. O sea que generalmente nosotros en presupuesto, en costos, utilizamos en la unidad. Entonces, ¿qué estamos hablando de esto? Supónganse ustedes que yo voy a construir y que tengo una serie de columnas. Entonces yo puedo construir. Entonces, ¿qué hago yo? Puedo hacer, si las columnas todas son iguales o los tipos de columnas, pues entonces yo lo que puedo hacer es un tipo de columna. Y digo columna tipo 1 o tipo A. Y como tengo varias cantidades, entonces esta se convierte en unidad. O a la inversa, puedo también decir que tengo concreto que columna en metros cúbicos, y después saco la cantidad de metros cúbicos, pero esta es la unidad, y lo desarrollo ese análisis por unitario. Fíjense que todos son análisis, o sea que todos se van a desarrollar de la misma manera. Simplemente esto es una cuestión de concepto. Y el análisis de precios compuestos es que hay actividades que se hacen de forma general, o sea que su cantidad de obra es siempre 1, a diferencia del análisis de precios unitarios, que su cantidad de obra es mayor que 1. Eso es lo más importante en este concepto. Y fíjense que todos los análisis están compuestos por insumos o recursos. ¿Y cuáles son estos insumos o recursos? Son los materiales, las herramientas, equipo, transporte y mano de obra. Siempre tendremos que analizar en cada análisis que nosotros vayamos a hacer estos 5 recursos. Hay en algunos casos que no necesitan, hay otros casos en que sí se necesitan, o hay unos casos en que se necesita una cosa y hay otros casos en que no se necesitan otra cosa. Por ejemplo, si yo voy a hacer excavación, de pronto no voy a necesitar materiales, porque no necesito materiales, pero voy a necesitar algunas herramientas, voy a necesitar algún equipo, voy a necesitar transporte y la mano de obra. Entonces, pero siempre trataré de analizar las 5 cosas, que en este caso específico que estoy hablando de excavación, de pronto no voy a necesitar ningún tipo de material, y entonces de pronto no voy a necesitar ningún tipo de material. Entonces, dependiendo de la actividad. Y estos aspectos hay que entenderlo, y esto es a donde nos vamos a nosotros a desarrollar nuestro curso. Y por último, las cantidades de obras que se sacan, como lo decía anteriormente, de los planos. Estas cantidades se van a multiplicar por aquellos análisis de precios unitarios, para que esta multiplicación de las cantidades de obras y los análisis de precios y los contratos nos den los costos directos de una obra. Eso es importante que lo mantengamos y que lo tengamos en cuenta, porque eso es lo que vamos a desarrollar durante este curso de aquí para adelante. Para eso, análisis de precios unitarios o precios básicos o precios, vamos a utilizar un formato. Este es el formato que vamos a utilizar, y lo veremos con mayor detalle, y lo analizaremos punto por punto para ver cómo lo llenamos. Este es uno de los formatos más utilizables. Entonces yo no quise convertir este formato, cambiar ese formato, sino básicamente dejarlo de esa forma. Fíjense que el análisis de precios, como lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, está compuesto por materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de obra. Estos son los aspectos que tenemos, los 5 aspectos que siempre vamos a estudiar. Entonces yo tengo un formato ya fijo. Si no hay materiales, pues no tendré que llenar nada. Si no hay herramientas tampoco, y llenaré única y exclusivamente lo que está. Esto nos va a dar un precio, y este precio nos va a dar un precio de costos
directos, o inclusive podemos colocarlo con costos indirectos y nos va a dar pero por la unidad, o bien sea por básico o bien sea pero siempre vamos a utilizar este formato que le explicaremos con mayor detalle y también lo vamos a llenar paso por paso. Entonces, bien, para esto quiero hacer algunas observaciones del uso de lo que vamos a trabajar, y quiero leer textualmente lo que es la licencia de uso de esta plantilla. Esta licencia garantiza al usuario un derecho no exclusivo, permanente y mundial para hacer uso de la obra digital plantilla, o sea, la que ustedes van a tener, el que esté interesado, que ha descargado. Usted está autorizado a descargar y utilizar esta plantilla para crear todos los productos finales como desee, ya sea para sus clientes, venta o uso en su negocio. Se entiende por producto final una implementación de la plantilla en formato no editable. Esto implica que la plantilla original no puede ser revendida ni ofrecida de forma alguna, tal cual o modificada. Tampoco se permite crear y distribuir otras plantillas a partir de esta. Sus derechos se limitan a los productos finales no editables que realice con ella. El arquitecto Alfredo Gómez Villanueva tiene la plena propiedad y derechos de autor de todos los materiales descargables presentes en el sitio web algovi@gmail.com, por lo que usted no tiene derecho a utilizar o modificar la plantilla para distribuir, revender, arrendar, licenciar u ofrecer descargas gratuitas de ella. Su derecho se limita a los productos finales derivados. No se requiere mención de autoría al uso de esta obra. Lo que quiere decir esta licencia es que usted puede hacer uso de ella sin ninguna restricción. Puede hacer uso de ella, no necesita que me dé los créditos si no lo quiere, si lo hace con mucho gusto, pero lo que no puede hacer usted en el uso de esta plantilla es ni revenderla, ni asumir una plantilla como si fuese suya, o modificarla con base en esta. Si la modifica para su uso, pero no necesariamente para hacer uso de ella en venta ni nada de esto. Esto es una plantilla que es totalmente gratuita y por eso se coloca la licencia de uso. También es importante que tengamos en cuenta que no se garantiza que los precios publicados se ajusten a ninguna situación técnica o proyecto en particular. Esto quiere decir que son precios que están en el momento, son generales, los que vamos a utilizar, pero no lo pueden tomar, ni yo me puedo comprometer a que esos son los precios. El uso de los datos publicados compromete solamente la responsabilidad del interesado. Por lo tanto, es de su competencia verificar y actualizar o no la información. Los datos contenidos en la base de datos no reemplazan la labor contratada con los consultores externos, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso en los términos pactados contractualmente. Los precios de referencia publicados no son indicativos de los valores de contratación. Cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones. El registro de marca o productos comerciales no presupone su recomendación de uso. La responsabilidad recae sobre el consultor interno o externo contratado por el instituto. El registro de precios de insumos no tiene cuenta escalas por volumen de compra ni descuentos por ningún concepto. Como regla general, tiene en cuenta el IVA y el valor de transporte. El interesado debe verificar estas condiciones con su proveedor. Su propósito es únicamente informativo. No nos hacemos responsables por el uso o interpretación realizada por terceros. Y todo esto quiere decir que yo voy a trabajar con valores actuales, pero ustedes deben verificar si esos valores en el momento de contratación pueden usarlos o no pueden usarlos en cada momento, dependiendo la fecha en que se esté trabajando. Por último, nos dice que para adquirir la plantilla solo debe de inscribirte en el video y darle la manito, me gusta,
en cada video y luego escribir el correo suministrado y por este medio se le enviará esa plantilla. ¿A partir de cuándo? A partir del próximo video que vayamos a sacar, que es cuando vamos a empezar nosotros a trabajar actividad por actividad. En este momento no, sino a partir del próximo video. Para esto, para